Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 16 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, la culminación de lo que fue esta primera cumbre de la paz en Suiza, y digo primera porque al parecer, según pretende Zelensky y otros más, pues es una cumbre que va a tener otras versiones. Va a haber una segunda cumbre, al parecer, donde pretenden, de cierta manera, invitar a Rusia. Eso lo vamos a ver, por supuesto, de las diferentes declaraciones que vamos a estarle mostrando. Y bueno, en el campo de batalla tenemos muchas informaciones, muchas actualizaciones que hacer, como siempre, sobre todo lo que está pasando en Krasnohorivka y lo que está pasando en Volchamsk, en el frente noreste. Acompáñenme porque tenemos muchas informaciones que mostrarles durante este video de hoy. Y vamos a comenzar por la cumbre de la paz, la mal llamada cumbre de la paz, otros la llaman la cumbre de la guerra. Sí, como decía ayer precisamente el presidente colombiano Gustavo Petro, ¿no? Que hablaba de que esto realmente no era para nada una cumbre de la paz, sino que más bien lo que estaba acercando era tratando de sentar las bases para la guerra, ¿no? Pero bueno, hoy fue la segunda sesión, podríamos llamarle, y finalizó la cumbre de la paz con un documento que fue firmado por varios países, la gran mayoría de los países, podríamos decir, donde países importantes no firmaron este documento. Y vamos a ver qué países, no cualquier país, sino qué países no firmaron esta declaración final, ¿sí? Podríamos llamarla así, declaración final de la cumbre de la paz impulsada por Ucrania, fundamentalmente impulsada por Zelensky y todo su gabinete. Hubo declaraciones de todo tipo, de varios países, que no voy a estar nombrándolas todas, como siempre les digo, porque no quiero hacer un programa tan extenso. Estas declaraciones las podemos ver en todos los lugares, están ahí, las puede buscar, las puede googlear y las va a encontrar. Pero me voy a hacer énfasis sobre todo en las declaraciones de Zelensky al final de la cumbre, porque digamos es el promotor de todo esto, y una que me llamó especial la atención, que es la declaración de la primera ministra de Italia, ¿no? La señora Giorgia Meloni, ¿no? Algo así. Pero bueno, más que eso, quería expresarles que bueno, la cumbre tuvo su segundo día de sesión, finalizó y por supuesto se tomaron acuerdos, y lo más importante es que esto iba a 3 puntos fundamentales. El regreso de la central nuclear de Zaporozhia al control ucraniano, ese es uno de los puntos principales que se llegó a la declaración final que fue acordada. La exigencia de garantizar la libertad de navegación en los mares Negro y Azov, ¿sí? Y bueno, detener los ataques a los puertos, así como el intercambio de prisioneros según el principio de todos por todos, ¿sí? Cuando habla de esto de la libertad de navegación en los mares Negro y Azov, y se ha hablado sobre todo de la seguridad alimentaria. Ya saben, ¿no?, que la ruta del Mar Negro es una ruta utilizada por muchos barcos para poder transportar, por supuesto, los alimentos, sobre todo los granos ucranianos, que utilizan para enviar a muchas partes del mundo, ¿no? Países de África también, Europa, de manera general, pero que desde que comenzó la guerra, ha estado ahí en disputa. También estaba aquel acuerdo de los granos en el cual se incumplieron todas las propuestas de Rusia, todas las condiciones de Rusia, todo lo que Rusia había planteado que se debería cumplir para que pudieras todos estos buques tener una ruta segura en el Mar Negro, y que al principio Rusia lo permitía, pues simplemente no lo cumplieron. Y bueno, por supuesto Rusia que se retiró del famoso acuerdo de los granos, ¿no? Del libre paso de los barcos por la zona del Mar Negro para llevar. Luego después se dieron cuenta que todo esto era mentira, porque Rusia incluso había dicho que quería entregarles granos gratis a los países de África, y la Unión Europea esta medida no les gustó. Así que no sé hasta qué punto es el tema de la seguridad alimentaria. Un poco de contradicción aquí por parte de los europeos, como siempre, ¿no? Pero bueno,
Independientemente de todo esto, hay cosas aquí en estas declaraciones o esta declaración final que no se incluyeron y es lo siguiente, o sea, esta parte de lo que estoy leyendo se titula Conmoción ucraniana. ¿Y por qué conmoción ucraniana? Porque la declaración final de esta cumbre no incluyó los puntos principales de la fórmula Zelensky. ¿Cuáles son los puntos de la fórmula Zelensky? Bueno, Zelensky exigía la retirada del ejército ruso más allá de las fronteras del año 1991 y el pago de reparaciones, ¿sí? Bueno, esto en realidad, ¿qué pasó aquí? Bueno, es un comunicado que tiene muchas palabras generales y bueno, los firmantes de manera general están expresando su compromiso con los principios de integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, ¿no? O sea, muy general, y también que la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de respeto a la integridad territorial y la soberanía de todos los estados, puede servir y servirá como base para lograr una paz integral, justa y sostenible en Ucrania, ¿sí? Bueno, esto importante, pero repito, lo que perseguía Zelensky de querer llevar esta cumbre y que todos plantearan que las tropas rusas debían retirarse del territorio de Ucrania o que las fronteras de Ucrania debían ser las fronteras de 1991, no se tomó como un acuerdo, digamos aquí, de esta cumbre, ¿no? Al menos en su segunda sesión, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente para finalizar con esta primera parte, está claro que es poco probable que Rusia tenga en cuenta estos llamamientos entre los firmantes de la declaración. No hay ningún país que pueda alentarla a hacerlo, como por ejemplo los países de China e India, que son parte de los BRICS fundamentalmente y que, bueno, también de cierta manera tienen un gran comercio con Rusia, de cierta manera incluso hasta dicen que pueden tener influencia en Rusia, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, apareció una cláusula en la declaración que puede interpretarse como una invitación a Rusia a participar en las negociaciones de paz, pero es demasiado pronto para decir que esto significa un cambio fundamental en la posición de Ucrania y de Occidente. La cuestión son las condiciones de tales negociaciones, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto. Pero antes de hablar de todo esto, de lo que tenía que ver con la participación de Rusia, en la posible participación de Rusia en una segunda cumbre, permítanme decirles que esta declaración, tenemos aquí 11 países que participaron en esta conferencia en Suiza, pero que se negaron a firmar el comunicado. Entre los países que se negaron a firmar este documento se encontraban los países del sur global, bueno, países muy importantes como Arabia Saudita, ¿sí? India, ¿no? México, de hablar. Por cierto, un saludo a todos los amigos mexicanos que ven este programa, que son muchísimos, un saludo para todos. Sudáfrica, Brasil e Indonesia. Muchos amigos de Brasil también ven este canal, este programa, así que saludos también a los amigos de Brasil, ¿no? Que nos ven, ¿sí? Además de Armenia. Este comunicado fue firmado por Hungría, Eslovaquia, Serbia, Argentina, Turquía y Georgia. En la reunión asistieron representantes de solo 92 países de los 160 y que, bueno, de los 160 invitados, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y que el segundo día de la cumbre, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el canciller alemán Olaf Scholz abandonaron la cumbre. Pero no solo esto, sino que prácticamente unos minutos antes de comenzar este programa nos llegaba la información de que, sumado a los países anteriores, o sea, ya estos que les mencionábamos aquí, pues también Irak y Jordania retiraron de manera inesperada sus firmas en un comunicado conjunto tras la cumbre de Ucrania. El número de países que aprobaron el comunicado al final de la conferencia sobre Ucrania disminuyó inesperadamente de 80 a 78, ¿no? Jordania e Irak fueron eliminados de la lista publicada originalmente por razones desconocidas, así que se suman más países que no firmaron este comunicado final, ¿no? Ahora, declaraciones hubo muchas. Muchas, de Polonia, del presidente polaco, por supuesto, de Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, también, por supuesto, de otras delegaciones, o sea, muchas de verdad. Pero digamos que me llamó bastante la atención la de la presidenta de Italia, en este caso Giorgia Meloni, que expresaba que si Rusia no acepta los términos del acuerdo sobre una solución pacífica del conflicto, entonces la obligaremos a rendirse. Imagínense ustedes esto, ¿no? O sea, si Rusia no acepta los términos, la obligaremos a rendirse. Yo creo que, díganme ustedes, ¿no? O sea, cuando Rusia lee esto, yo imagino que los funcionarios rusos, Putin en primer lugar, deben estar riéndose de estas palabras. Porque, a ver, primero, ¿es una cumbre de paz? ¿Es una negociación? ¿O es una cumbre de imposición de términos? Se critica a Rusia porque dice que Rusia es la que da ultimátums. Zelensky dice siempre que Rusia es la que está dando ultimátums. Pero yo desde que comenzó esta guerra lo que veo siempre dando ultimátums es a la OTAN y a los países de la OTAN. En este caso Italia, o Giorgia Meloni, en este caso en nombre de Italia, pues habla de que hay que aceptar los términos del acuerdo. ¿Ya? Así simple.
Rusia, aquí no hay negociación ninguna. El acuerdo es este, Rusia no participó y tiene que aceptar los términos. Cosa que no tiene ningún tipo de lógica. Ni Rusia estuvo en la cumbre, no estuvo China, pero Estados Unidos estuvo con su vicepresidenta, lo cual significa que poca importancia le dieron a esta mal llamada Cumbre de la Paz. Y esto en realidad confirma lo que hemos venido diciendo en estos días. Esto no es más que la cumbre de la guerra, porque esto no tiene otro nombre. Esta es la cumbre, pero la cumbre de la guerra. ¿Sí? Solamente leer esas palabras dichas por la presidenta de Italia. Entonces, bueno, imagínense, si Rusia no acepta nuestros términos, entonces la vamos a obligar a rendirse. Primero, o sea, Rusia no la va a obligar nadie a rendirse, eso es lo primero. Y segundo, esto entonces confirma que esto no es ninguna negociación, esto es una serie de acuerdos que toman ahí una serie de países que son en su mayoría de la OTAN, que quieren imponer sus términos a Rusia y son los que realmente quieren dar un ultimátum a Rusia, lo cual Rusia no va a aceptar. Así que bueno, palabras vacías también, agresivas, sí, pero vacías también las palabras de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Bien, pero bueno, Zelensky también hizo lo suyo y bueno, Zelensky hablaba de varias cosas al final de la cumbre. Voy a empezar por esto, ¿no? Por el tema de que había admitido Zelensky al final de esta cumbre de que quiere que Rusia esté presente en la segunda cumbre mundial. Como ya les decía al inicio de este programa, pues se quiere realizar una segunda cumbre y Zelensky expresaba que si Rusia asiste a la segunda cumbre, esto significará que quiere la paz y que ha decidido poner fin a la guerra y que no le importa si ella misma lo quiere o si la comunidad mundial la obliga a hacerlo. Una vez más, la palabra obligar. La obligaremos a rendirse, decía Giorgia, ¿sí? Giorgia Meloni. Y aquí, Zelensky, si no le importa a Rusia, pues la comunidad mundial obligará a hacerlo. No sé qué comunidad mundial llaman ellos, no sé qué comunidad internacional, hasta donde sé, la Organización de Naciones Unidas tiene reconocidos, hasta donde sé, me puedo equivocar, son 193 países, la comunidad internacional no son 80 países, bueno, ¿qué 80? Los países de la OTAN son 32, no son 32 países, o sea, están mal si siguen pensando que las decisiones en el mundo las toman los países de la OTAN nada más, ¿sí? Sigue Zelensky equivocado con esta posición y bueno, decía Zelensky que bueno, Ucrania estaba dispuesta a iniciar negociaciones con Rusia mañana si Moscú respeta la integridad territorial. ¿Pero a qué se refería Zelensky con esto? Pues nada tan simple como que la integridad territorial para Zelensky es que Rusia se retire directamente de los territorios, ¿sí? De los territorios que ya Rusia controla, ¿sí? Ahí está. Zelensky señaló que las negociaciones podrían comenzar mañana, ¿sí? Si abandonan nuestros territorios legales. Esto es simplemente respeto a la Carta de la ONU. También era respeto a la Carta de la ONU, la autodeterminación de los pueblos. También es respeto a la Carta de la ONU, no masacrar ni bombardear personas civiles durante tanto tiempo como hizo Ucrania, bombardeando, violando los acuerdos de Minsk, que por cierto también fueron debatidos en la ONU. Los dos acuerdos de Minsk, Minsk I, Minsk II, acuerdos que Ucrania violó completamente, que no cumplió nunca, nunca les dio la autonomía a las repúblicas del Donbass, nunca dejó de bombardear Donetsk desde el año 2014 o 2015 que se firmó el segundo acuerdo hasta el año 2022, bueno, y hasta hoy porque lo sigue haciendo. Y bueno, nada, o sea, más de lo mismo. Ya sabemos la posición de estos gobernantes en los países de la OTAN, que fueron los que estuvieron ahí presentes en mayor medida, más otros países en el mundo, ¿ok? Pero estas declaraciones de países como la primera ministra de Italia, países como, o declaraciones como la de Rishi Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, o el primer ministro de Italia, disculpen, de Polonia, quise decir, me equivoqué. Pero bueno, en definitiva, bueno, las condiciones de esto es, vamos a llegar a un acuerdo, Rusia te vas de nuestro territorio, ya, esa es la negociación, regresemos a la frontera de 1991 y bueno, después hablamos. ¿Sí? Entonces, bueno, imagínense hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Con estas declaraciones. Pero bueno, eso no es todo, es que independientemente de todo esto, pues viene también después de todo esto y el señor Shotka decía que no habrá negociaciones directas con Rusia, entonces no sé. No entiendo qué quiere Zelensky. No entiendo, todavía no comprendo. Ganar tiempo, perder tiempo, porque lo que está haciendo es perdiéndolo, no más que ganándolo. ¿Sí? Porque el jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania expresaba que bueno, presentará las propuestas de paz a Rusia tan pronto como sean acordadas, pero que no habrá negociaciones directas. O sea, entonces no sé. Me sigue pareciendo esto que considero
o sea, no más que papel mojado, ¿no? En realidad, ¿sí? Pero bueno, así son las cosas. Y bueno, Zelensky expresaba esto como parte de sus declaraciones y también se sumaba entonces el jefe adjunto de la oficina presidencial. Ahora, Zelensky también habló de China, ¿sí? Importante. Recuerden que hace unos días habíamos visto que Zelensky había ofendido prácticamente a los chinos porque no participaron en la cumbre. Zelensky se sentía terriblemente decepcionado. Pero aquí, en otro artículo que publicaba Unian, se veía que Zelensky expresaba también al final de esta cumbre que China hizo todo lo posible para impedir que varios países asistieran a la cumbre mundial. O sea, no solamente Rusia, sino que China hizo todo lo posible para que no asistieran un montón de países, ¿no? O sea, imagínense. Tiene una gran influencia en la Federación Rusa y Zelensky quiere ver a China como amiga de Ucrania, así expresaba como parte de sus declaraciones. Y bueno, entre las cosas importantes en esta última parte de las declaraciones de Zelensky, pues se destacaba que Zelensky expresaba que todo lo que queríamos era que China respetara la integridad territorial de Ucrania y nuestra soberanía. ¿Sí? Creo que China podría ayudarnos y por lo tanto me gustaría mucho que se incluyera a la parte china en nuestro diálogo. No puedo aceptar propuestas simplemente a través de los medios. Esto no está bien. Bueno, ahí habla de Zelensky, de la guerra, de miles de víctimas, confiscación de territorios, casas quemadas, etc. Pero el primero que no quiere terminar esta guerra es Zelensky. ¿Sí? El primero que no quiere terminar esta guerra es Zelensky. Y hoy a Zelensky justo le preguntaron, ¿sí? Como parte de todas sus declaraciones, le preguntaron ¿por qué fracasaron? O sea, le habían preguntado, ¿por qué fracasan estas negociaciones con Rusia en el año 2022? Todo esto fue hoy. Todo esto pasó en la cumbre, ¿no? Y Zelensky respondía con una respuesta vacía, diciendo de que no hay ultimátums, que sean negociaciones, y que Putin simplemente propone ultimátums. Es lo que decía Zelensky. Cuando veo que los que están proponiendo ultimátums son ellos, ¿sí? Acepten nuestros términos o los obligaremos a rendirse. O sea, si eso no es un ultimátum, que me digan entonces qué es un ultimátum, ¿no? Pero bueno, dice Zelensky que en el año 2022 respondió de manera evasiva. Dice que, bueno, no fracasaron las negociaciones porque Putin pues simplemente propone ultimátums y que a pesar de que habían rodeado la capital, pues solo tenía ultimátums, no tenía propuesta de paz, solo ultimátums. Así que bueno, amigos, es una respuesta realmente para mí vacía. Ayer les mostré como parte de nuestro canal el acuerdo que fracasó, lo publicado de New York Times, pero aquí se lo transmitimos. Era un acuerdo de 8 puntos, o por lo menos 8 puntos que mostrábamos. Y en nuestro canal de Telegram les puse ahí todas las partes de este acuerdo en idioma español, con los 8 puntos desglosados uno por uno. Por si acaso no lo han visto, pueden verlo en el programa de ayer. Pero sobre todo, si no quieren ver el programa de ayer, pueden verlo también en el canal de Telegram, que ahí está los puntos de aquel acuerdo que falló, lamentablemente. Pero bueno, ya para no abundar más en esta cumbre, lo último que voy a decir es que no se crean que en Suiza todos aceptaban esta mal llamada cumbre de paz, o mejor dicho, la cumbre de la guerra. Y es que en la propia Suiza, ¿sí? La derecha en Suiza consideraba que esta cumbre fue una absoluta farsa y una vergüenza. Sí, en este país han estallado debates sobre si vale la pena seguir a Finlandia y Suecia, que ya han abandonado la neutralidad histórica. Y bueno, la derecha ha criticado completamente la cumbre de la paz. Esto también lo confirmaba Reuters, que decía que el líder de derecha suizo califica de vergüenza la cumbre en Ucrania. La derecha suiza ha criticado la celebración de la cumbre de paz en su país por supuestamente socavar su neutralidad. Esto informaba Reuters. El derechista del Partido Popular Suizo, el grupo más grande en la Cámara Baja del Parlamento, dice que la neutralidad es parte integral de la prosperidad de Suiza y ha alcanzado un referéndum para incluir el principio en la Constitución. La conferencia no conseguirá nada. Todo esto es una farsa, y no dijo farsa, dijo absoluta farsa y una vergüenza para nuestro país, afirmó el jefe del ala juvenil del UDC, Neil Fichter, en un comentario en el canal de televisión ruso RT. Ahora estamos en peligro y es muy grave que Suiza se deje arrastrar a una guerra mundial. Dicho por el líder de derecha suizo, calificando que esto fue una total farsa. Y bueno, lo sabemos y estoy de acuerdo en este caso con el líder de derecha en Suiza. En otro orden de informaciones, para no seguir con el tema de la cumbre fracasada, la cumbre totalmente pseudo cumbre de la paz
o cumbre de la guerra, nos vamos a otras informaciones. Y bueno, The Sunday Times publicaba hoy este artículo interesante donde mostraba que Ucrania se ha visto obligada a comprar armas a intermediarios a precios muy inflados. Según fuentes ucranianas que facilitaron la lista al periódico, el coste de algunos tipos de armas se ha sextuplicado, fíjense, sextuplicado. En particular, esto se aplica a los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de 122 milímetros. ¿Cuál es el problema de Ucrania? Pues que estos traficantes, como bien dice ahí, saben que se han llevado el premio gordo y están utilizando el conflicto para disparar los precios de las armas. Esto señalaba la publicación. Según el fundador de la agencia ucraniana de adquisiciones para la defensa, el señor Vladimir Pikuso, se necesitarían alrededor de 200.000 millones de dólares para cambiar la situación en el campo de batalla. La agencia también está buscando armas soviéticas, señala la publicación. Así que imagínense, ¿no? Ya no les basta con los 61.000 que les entregó Estados Unidos, ya no les basta con los miles de millones de dólares que les envía los países de la Unión Europea y la OTAN de manera general, ya no les basta con la propuesta que está haciendo Stoltenberg de 43.000 millones de dólares anuales, ya no les basta con eso. Ahora quieren que para poder estabilizar en el frente sean necesarios 200.000 millones de dólares. Imagínense ustedes, queridos amigos, ¿no? Pero bien, Financial Times también publicaba otro artículo interesante y hablaba de que las importaciones de gas ruso a Europa superan el suministro de Estados Unidos. Esto decía Financial Times. Los analistas han aclarado que en mayo de 2024 el gas por el gasoducto y el GNL rusos representaban el 15% del suministro total a la Unión Europea, así como al Reino Unido, Suiza, Serbia, Bosnia, Herzegovina y Macedonia del Norte. La proporción de gas natural licuado de Estados Unidos fue del 14%, la más baja desde agosto del 2022. Esto pone de relieve, queridos amigos, la dificultad de reducir aún más la dependencia de Europa del gas ruso, ya que varios países de Europa del Este todavía dependen de las importaciones de un estado vecino, ¿no? Bien, con respecto a esto, antes de la operación militar especial, prácticamente el 30%, 35% del gas que se consumía en Europa era proveniente de Rusia. Cuando comenzó la operación militar especial, bueno, ya ustedes saben, hicieron todo este boicot a la compra del gas ruso, pero Europa se disparó, ¿sí? Se disparó en un pie. ¿Por qué? Porque, bueno, Europa, como siempre, al hacer lo mismo que hace Estados Unidos, lo que no entendieron, o sí entendieron, pero aún así, si quisieron seguir adelante, sin importarle digamos, la vida o el bienestar de sus propios ciudadanos, decidió entonces disminuir la compra del gas ruso, sancionarlos y, bueno, comprar el gas de los Estados Unidos, que es más caro, mucho más caro, por supuesto, ¿no? Pero ahora, como podemos ver, en mayo de 2024 se veía que aún así, aún con toda esta presión, aún con todas las sanciones, todavía la compra del gas ruso representa el 15% del suministro total a la Unión Europea y superaba incluso al de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, sucesos que se vienen dando con declaraciones de diferentes personalidades, donde vamos a estar mencionando al expresidente Donald Trump, al señor Jake Sullivan y también al que ahora mismo es el jefe en el Parlamento ucraniano. ¿De quién estamos hablando? Del señor Ruslan Stefanchuk. Sí, este señor que vemos aquí, Ruslan Stefanchuk, que es el presidente ahora mismo de la Rada ucraniana, pues aquí se divulgaron conversaciones que estuvieron realizándose en Twitter, ¿sí? La red Twitter, aunque bueno, es público, ¿no? Solamente es ir a los comentarios. Y es que esta conversación se dio entre la periodista ucraniana Diana Panchenko y el señor Ruslan Stefanchuk, ¿sí? Pues bien, la periodista ucraniana Diana Panchenko propuso al presidente de la Rada Suprema firmar la paz con Rusia. Miren cómo ya los ucranianos comienzan a hablar de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque Stefanchuk es el único líder legítimo del país tras el final del mandato de Zelensky. Esto lo dice una periodista ucraniana, que no sé cuánto tiempo va a durar sin caer presa, ¿no? O sea, estando viva. Pero bueno, la periodista ucraniana Diana Panchenko propuso al presidente de la Rada Suprema firmar la paz con Rusia porque en este caso, este señor, Stefanchuk, es el presidente, el único líder legítimo del país tras el final del mandato de Zelensky. El presidente de la Rada se excusa con incertidumbre diciendo que no necesita el poder y que, bueno, si Stefanchuk ya está debatiendo públicamente sobre este tema, entonces hay una esperanza.
Como afirmó Vladimir Putin después de la expiración del mandato presidencial de Zelensky, según la constitución de Ucrania, los poderes se transfieren al jefe de la Rada Suprema. ¿Quién es? El señor Ruslan Stefanchuk. ¿Sí? Pero bueno, como pueden ver, ya en Ucrania comienzan ya a alzarse cada vez más las voces, reconociendo que Zelensky no es para nada el presidente legítimo de ese país, ¿no? Bien, pues bien, aquí, hoy, una declaración sumamente importante la trae el expresidente Donald Trump. Sí, queridos amigos, Zelensky es el mayor vendedor ambulante, así expresaba Trump. Y volvía, me tengo que reír porque a veces Trump dice varias declaraciones que son bien explosivas. Pero bueno, decía Trump, Zelensky es el mayor vendedor ambulante. Trump volvió a prometer en un mitin de sus partidarios dejar de financiar a Ucrania. Zelensky es quizás el mayor comerciante de todos los políticos que jamás haya existido. Y yo también estoy de acuerdo con Trump. Zelensky es un comerciante, además de un gran actor. Y otras cosas que dicen por ahí, pero que no las voy a decir aquí, pero bueno, eso también. Zelensky es quizás el mayor comerciante de todos los políticos que jamás haya existido. Cada vez que viene a nuestro país lo deja con 60.000 millones de dólares, dijo el expresidente, que espera retomar este cargo. Según él, luego regresa a su patria y declara que necesita otros 60.000 millones de dólares y así sucesivamente. Dice Trump que se ocupará de esto primero cuando asuma la Casa Blanca como presidente electo, añadía Donald Trump. Anteriormente prometió poner fin a la guerra en Ucrania si ganaba las elecciones, incluso antes de asumir oficialmente el cargo. Aquí, como pueden ver, lo he dicho varias veces, yo creo que si llega el presidente Trump, o sea, el expresidente llega de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos, no aseguro que corte de raíz la ayuda a Ucrania. No aseguro, porque esto no depende solo de él, ¿no? Pero sí creo que podría disminuirla, esto sí. Pero sí, realmente reconozco que Zelensky actúa como un comerciante, viene a Estados Unidos a exigir que le entreguen 60.000 millones de dólares y luego después vienes a pedir más. Y bueno, como saben, Biden ha aceptado todo esto. No creo que sea tan sencillo con el expresidente Donald Trump. Ya ha tenido varias declaraciones de este tipo. Y bueno, la de hoy, una vez más, incendiaria. Zelensky es el mayor vendedor ambulante, es el mayor comerciante de todos los políticos. A tono con esto, hoy Jake Sullivan expresaba que Estados Unidos no puede garantizar el cumplimiento del acuerdo con Kiev bajo el nuevo presidente. Hace 3 días aproximadamente, 4, Estados Unidos firmaba un acuerdo de seguridad con Ucrania. La pregunta que se hacían todos es que si en realidad esto se iba a mantener en el futuro, si en realidad Estados Unidos iba a cumplir con este acuerdo de paz con una nueva presidencia, porque eso no estaba estipulado en este acuerdo de paz, o en este, no acuerdo de paz, disculpen, garantías, quise decir, garantías de seguridad es lo que quería expresar. Y todos se preguntaban esto, y hoy en una conferencia de prensa le preguntaron directamente a Sullivan, y Sullivan respondía tajantemente. Decía, los acuerdos celebrados por un gobierno pueden ser modificados por las nuevas autoridades del país, y esta regla se aplica tanto a Estados Unidos como a otros países. Sullivan enfatizó que no intentaría engañar a nadie y decir que lo que está escrito está grabado en piedra. ¿Qué está diciendo? Si viene Donald Trump, asume la presidencia y decide no seguir con este acuerdo de seguridad o estas garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania, pues simplemente no las va a seguir. Y visto lo visto, las declaraciones de Trump, pues esto es lo que parece que va a suceder bajo su mandato, ¿no? Así que bueno, esto lo decía Sullivan sin albergar esperanzas para los ucranianos. Y bueno, casi antes de irnos para el campo de batalla, nos vamos a ir con algo de armamento, queridos amigos. Sí. Bien, Daily Express en este artículo publicaba que Putin se disponía a lanzar, ¿sí?, el más terrorífico submarino, ¿sí?, submarino, por cierto, furtivo. Submarino furtivo, esto que ven aquí es furtivo, ¿no? Imagínense, submarino furtivo, armado además con armas nucleares, ¿no? Bien, pues Daily Express, como parte de este artículo, mencionaba que el submarino nuclear ruso Arkhangelsk podría representar una seria amenaza para la OTAN. Según la publicación, el mayor peligro puede representar para las bases militares de la OTAN, los convoyes navales y la infraestructura costera. Existe la preocupación de que los adversarios occidentales no detecten un submarino ruso equipado con misiles de crucero, esto escriben los periodistas, misiles de crucero que podrían ser nucleares, y también señalaron que el Arkhangelsk fortalecería significativamente a la Armada rusa con sus invulnerables misiles nucleares capaces de alcanzar velocidades de hasta 6.670 millas por hora. Queridos amigos, ¿de qué submarino están hablando? De este. Este es el Arkhangelsk, que estas son sus características.
¿sí? Que es del proyecto JSON-M, pero estas son las características del submarino nuclear ruso Arkhangelsk. Aquí lo pueden ver, ¿no? Miren el desplazamiento, la velocidad de desplazamiento, cuánto tienen eslora, pero también el armamento que puede tener, minas y torpedos, 10 torpedos de 533 milímetros, munición de hasta 30 torpedos, 8 sistemas de lanzamiento de misiles, también lanza los famosos Zircon, como pueden ver, también puede lanzar los temidos Caliber, tiene defensa antiaérea, y bueno, además de esto, bueno, torpedos autodirigibles y otra serie de cosas importantes. Este poderoso submarino nuclear ruso con capacidades furtivas y además con armamento nuclear. Y bien amigos, con esta noticia también del armamento del submarino Arkhangelsk, nos vamos ya para el campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, les pido a amigo y amiga que ves Frente Militar y Geopolítico, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Y bueno, si no te has suscrito a nuestro canal, pero te gusta nuestro contenido, pues te invitamos a que te sumes a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Por cierto, agradezco también y saludo a los nuevos suscriptores de nuestro canal que se han sumado muchísimos en los últimos días. Así que son todos bienvenidos. Sí, recuerden que en la descripción del canal estamos dejando también nuestro link de Telegram, por si se quieren sumar al canal de Telegram, además de nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, que siempre es bienvenido. Dicho todo esto, nos vamos al campo de batalla porque tenemos mucha información que mostrarles y vamos a comenzar por el frente del noreste. Primero quería mencionarles que en torno a lo que está sucediendo en Sumy no tenemos más información. Las tropas rusas, hace unos días, las fuerzas especiales de Akhmat, ¿sí? Chechenia, tropas chechenas, quise decir, pero que bueno, responden al Ministerio de Defensa de Rusia también, y también las fuerzas especiales Wagner entraron en Rizivka, capturaron Rizivka y la zona boscosa, pero no hemos tenido más información posterior. Hoy estuve leyendo comunicados bastante, digamos, tibios, bastante ligeros, que hablaban de que las tropas rusas habían emprendido otro avance por la zona boscosa, pero no nos ha llegado mucha información al respecto, por lo tanto no vamos a realizar ninguna actualización relacionada directamente con lo que está pasando en Rizivka, en la parte norte, en el frente de Sumy, ¿no? Pero bueno, en lo que tiene que ver con Lixi y Volchamsk, las informaciones que tenemos están relacionadas más con lo que está pasando en Volchamsk que lo que está pasando en Lixi. No obstante, vamos a comenzar desde la parte oeste y llegamos hacia la parte este, que es donde está ubicada Volchamsk. Comenzamos por lo que bordea a la localidad de Lixi. Siguen las tropas rusas bombardeando constantemente a las tropas ucranianas que se encuentran cerca de Kudivka, Hoktivka, que ayer lo mencionamos, pero ahora se suma también el bombardeo que está realizando Rusia sobre el oeste de la localidad de Lixi, pero fundamentalmente en la localidad de Alisivka. Como pueden ver, hay mucha actividad que, bueno, podría hacernos pensar que próximamente las tropas rusas pudieran lanzar cualquier tipo de asalto, porque están destruyendo posiciones y posiciones cada día. Les podemos traer incluso geolocalizaciones que muestran toda esta actividad en las últimas, digamos por ahí, los últimos días, la última semana, donde solamente nos da a pensar que podría en el futuro lanzarse tal vez una incursión, una operación en el oeste de Lixi. Como pueden ver ahí, la destrucción es enorme. Rusia está realizando ataques certeros, quirúrgicos podríamos decir, contra estas posiciones de las tropas ucranianas bien al oeste de la localidad de Lixi. Como podemos ver ahí, es un video bastante extenso, pero solo nos demuestra que las tropas rusas siguen con gran actividad al oeste de Lixi. En torno al propio Lixi, no tenemos mucha información de posteriores avances del ejército ucraniano, que intentaron realizar desde hace días un contraataque fuerte, tratando de expulsar a las tropas rusas del Ivoque. Si bien es cierto, las tropas ucranianas recuperaron parte de este territorio al sur, no han podido avanzar más al norte. Las tropas rusas se encuentran aquí, bien atrincheradas al parecer, porque no han podido las tropas ucranianas avanzar en profundidad más al norte de Ivoque, ¿no? No obstante, en la parte de Lixi al sur, las tropas rusas también están bombardeando a las posiciones ucranianas. Y aquí podemos ver cómo este video del grupo del norte, este grupo que es el que está precisamente desarrollando estas actividades o estas operaciones entre Kharkov, entre Lixi, quise decir, y Volchamsk, pues destruye posiciones ucranianas bien al norte, ¿no?, de la localidad de Lixi, lo cual demuestra que sigue una gran actividad en esta zona y que las tropas del grupo del norte pues mantienen todavía la presión sobre las tropas ucranianas que se mantienen ahí, ¿no?
Eso en torno a Lixi, sin mucha más información, pero tenemos mucha información de lo que está pasando en torno a Volchamps. Se ha discutido mucho sobre lo que está pasando en la zona industrial, esta importante zona que está aquí, que como pueden ver, la tenemos en una zona gris. ¿Pero por qué? Días anteriores se dieron muchas noticias respecto a esto y también muchos medios se están haciendo eco de lo que está pasando aquí. Y sé que ustedes se preguntarán por qué hacen tanto hincapié en la zona industrial, por qué es tan importante toda esta zona industrial. Y es que, en primer lugar, quien controle o termine de controlar la zona industrial estaría controlando prácticamente todo el norte de Volchamps. Y muchos me preguntarán por qué digo esto, y es que el que controle la zona industrial estaría controlando las dos principales vías que se comunican desde el sur de Volchamps con el norte. ¿Y de cuáles vías estamos hablando? De esta vía que vemos aquí, ¿sí? Esta que está aquí, precisamente. Vamos a señalizarlas para que la vean bien. Esta, bueno, ahora no me salió, vamos a ver ahora sí. Esta vía que vemos aquí, esta carretera, ¿sí? Que comunica desde el sur con el norte. Y también, por supuesto, esta carretera que vemos aquí. Por lo tanto, por eso es que las tropas rusas y las ucranianas se han puesto en un encarnizado combate por controlar la zona industrial, porque es como que es la llave a controlar completamente el norte de Volchamps. ¿Cómo se dieron la cronología de eventos aquí? ¿Por qué hay tanta disyuntiva con esto? ¿Por qué hay tantas dudas, tanta incertidumbre? En primer lugar, decirles que sí, originalmente lo que sucedió aquí fue lo siguiente, y hemos podido llegar a eso por diferentes comunicados que han establecido las propias fuerzas ucranianas. En este comunicado, lo que expresaban básicamente es una cronología de eventos que se fueron dando que pudieron permitirnos llegar a una conclusión. Y es que en las primeras horas de los asaltos rusos que se realizaron desde el 10 de mayo, las tropas rusas pudieron avanzar directamente por esta zona y lograron inicialmente entrar incluso a la zona industrial, ¿sí? A la zona industrial. Luego comunicados iban, comunicados venían, decían que las tropas ucranianas habían expulsado a las tropas rusas, pero lo que pasó idealmente es que las tropas rusas en los inicios de esta operación en Kharkov lograron entrar incluso a la zona industrial, y otro grupo, que es parte del grupo del norte, avanzaron y llegaron incluso hasta las afueras. O sea, hasta los límites de la zona norte, que saben que esta zona norte está dividida de la zona sur por un río. ¿Qué sucedió después? Y es el comunicado que habíamos visto en días anteriores. Había una concentración de tropas rusas aquí, en la zona industrial, pero posteriormente nos llegaban este tipo de mapas que vamos a mostrarles aquí. Este mapa que lo mostraba el Deep State Map, que sí tenía razón. Ojo, incluso aquí lo habíamos dudado. Y yo recuerdo que en ese programa les preguntaba a ustedes que no entendía cómo las tropas rusas estaban aquí, dispersas de las tropas rusas que estaban justo en la ciudadela, ¿no? Esta es la zona industrial y esta es la ciudadela, y no tenían ninguna conexión. Y es cierto, amigos, esto sucedió. Y es que la realidad es que las tropas rusas quedaron descolgadas, desconectadas, las tropas que estaban en la zona industrial con las tropas que estaban justo aquí. Quedaron totalmente desconectadas, y las tropas ucranianas intentaron hacerles una especie de pinza, ¿no? En este caso, no los rusos haciendo pinzas, sino los ucranianos fueron los que intentaron rodear a las tropas rusas haciendo algo como esto, cortando todo esto. Durante varios días, los suministros a estas tropas rusas se realizaron mediante drones. Los drones le llevaban a las tropas rusas el agua, le llevaban a las tropas rusas también, pues, otro tipo de suministros, pero vía drones. Y luego, bueno, las tropas ucranianas comenzaron a ser bombardeadas completamente por las tropas rusas, y comenzaron las tropas rusas a abrir una brecha, y esto posibilitó que parte de las tropas rusas que estaban aquí en la zona industrial lograran entonces unirse con las tropas rusas que se encuentran aquí y se retiraron de posiciones de esta vía, ¿no? Adicionalmente, las tropas ucranianas habían montado, luego que habían roto estas defensas rusas, intentaron avanzar desde el norte y presionar a las tropas rusas aquí, justo en esta parte de la zona industrial, ¿sí? Teniendo en cuenta que no tenían conexión, y por eso es que ven que esta zona está en una zona gris ahora mismo. Tropas rusas que se encuentran todavía combatiendo aquí, tropas ucranianas que las están tratando de expulsar, pero al mismo tiempo tropas rusas que sí pudieron, luego de que bombardearon intensamente a las tropas ucranianas que habían cortado, disculpen, este eje aquí, a día de hoy. Entonces las tropas rusas lograron finalmente recapturar algunas zonas y pudieron unirse, disculpen, con las tropas rusas que se encontraban en la zona industrial, ¿no? Ahora, muchos dirán, ¿cómo puedo confirmar que las tropas rusas están aquí y que esta zona está en una zona gris? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, aquí las tropas ucranianas están bombardeando ferozmente a las tropas rusas. Esta zona que está aquí es una zona donde están las tropas rusas ahora mismo, que sí pudieron conectarse y pudieron expulsar a las tropas ucranianas que inicialmente cortaron justo la conexión que tenían las tropas rusas de la ciudadela con las tropas rusas de la zona industrial. Pero importante, aquí, y ahora voy a traer esta imagen porque me parece interesantísima. Las tropas ucranianas comenzaron a bombardear
a las tropas rusas con las bombas guiadas GBU-39. Estas bombas GBU-39 son bombas suministradas por Estados Unidos, son bombas de alta precisión, bombas guiadas de diámetro pequeño, ahora les vamos a mostrar cuáles son, y que se lanzan desde aviones. Importante tener en cuenta aquí que estas bombas son lanzadas por los MiG, deben ser lanzadas por MiG-29, así que Rusia aquí tiene que tratar de tapar esta brecha porque se les está dando la posibilidad a las tropas ucranianas de bombardear a las tropas rusas con este tipo de bombas, este tipo de munición desde aviones ucranianos. Tenemos varias imágenes que demuestran que sí, las tropas rusas se encuentran aquí, Ucrania los está bombardeando, por lo tanto lo que sí tenemos claro es que las tropas rusas se encuentran en esta posición y que ahora mismo esta zona está siendo contestada. Adicionalmente podemos poner más imágenes de que Ucrania sigue utilizando las bombas GBU-39, que ahora les vamos a mostrar cuáles son. Y bueno, Estados Unidos está proporcionándoles estas bombas a los ucranianos que son de pequeño diámetro, generalmente tienen un peso de 110, aproximadamente 110 kilogramos. Son unas 250 libras, ¿sí? Y tienen un gran poder estas bombas, no lo vamos a decir, ahora vamos a observar aquí el momento en que llega la destrucción a estas posiciones donde están las tropas rusas. Lo que les quiero demostrar con esto, señores, es que, damas y caballeros, es que pues la OTAN está metida en esto hasta lo último, le están proporcionando armamento total a Ucrania y Ucrania los está, por supuesto, aprovechando esta oportunidad y los está utilizando para atacar a las tropas rusas. ¿Cuáles son estas tan mencionadas bombas GBU? Pues aquí se las vamos a mostrar, las bombas GBU-39, son estas bombas que vemos aquí, bombas de diámetro pequeño, GBU-39 son estas y que son lanzadas desde los MiG-39. Esto no es un MiG-39, pero bueno, Estados Unidos sí se las ha proporcionado a Ucrania y Estados Unidos pues les ha proporcionado bastantes de estas bombas y Ucrania las está utilizando completamente ahora en su contraofensiva en Volchansk. Duros combates en Volchansk, si bien los ucranianos están bombardeando las tropas rusas aquí, pues las tropas rusas le están devolviendo el golpe a las tropas ucranianas al norte, en toda esta zona de la ciudadela, y si bien, repito, los ucranianos tratan de bombardear al norte, las tropas rusas, las tropas ucranianas bombardean a los rusos al sur, las tropas rusas bombardean a los ucranianos al norte, ¿no? Bien, ahora, no están rodeados los rusos, esto quiero dejarlo claro, porque he leído por ahí algunos medios que, bueno, decían que los rusos estaban rodeados. En este momento no están rodeados los rusos en Volchansk, no están rodeados en la zona industrial. Ya les mostré la cronología y creo que esta es la lógica, porque no lo digo yo, queridos amigos, lo dicen incluso los propios medios ucranianos, que son los que están dando esta cronología de eventos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Que las tropas rusas incluso enviaron refuerzos y que pudieron conectar, ahí lo dice claramente, con las tropas rusas que estaban en la zona industrial. Así que no están rodeadas hasta ahora y quien logre controlar la zona industrial va a controlar el norte de Volchansk y los ucranianos lo saben. Lo saben que corren el riesgo de ser rodeados ahora ellos y eso es lo que puede pasar en los próximos días y eso lo estoy diciendo, queridos amigos, porque si Rusia llega a controlar la zona industrial, pues lo que queda aquí es cortar esta vía, no hay suministros, cortar esta otra vía, tampoco hay suministros y rodear a las tropas ucranianas desde aquí. No es tarea fácil, pero quería detenerme en esa posición porque es uno de los puntos importantes del programa. Aquí nos llegan más imágenes de cómo Rusia está levantando estas fortificaciones y cómo Ucrania está bombardeando a las fortificaciones que está levantando Rusia, ya no solamente en esta zona, que lo habíamos visto en días anteriores, las tropas rusas estaban levantando fortificaciones en toda esta primera línea defensiva, y ahora al parecer también están estableciendo otra línea, pero ya no aquí, sino aquí, que es donde ahora estamos viendo estas imágenes de equipos de ingeniería que están siendo destruidos por Ucrania. De aquí nos vamos un poco más al sur, queridos amigos, y bueno, no hay mucha información de la actividad que hay en Kupiansk, no hay tanta información de esto. Lo que sí tenemos es información de otro puente destruido, y otro más, y otro más, y otro más. Tenemos siempre informaciones todos los días de la destrucción de puentes que Rusia le está destruyendo a Ucrania en todo el frente, sobre todo en el frente de Kupiansk. Podemos ver ahí cómo otro puente es destruido. Cada puente que le destruyen en Ucrania es otra ruta que Ucrania no puede utilizar para llevar sus suministros, como podemos ver ahí, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta
que ya la cuenta la perdí, pero en los últimos días han sido destruidos muchos de estos puentes. Pero bueno, no tenemos mucha información de actividad de Rusia hoy, al menos en ninguno de los ejes, ni en Klislivka-Kotlярivka, ni en Pichane, ni en Stepova-Novoselivka. Tampoco nos llega información del eje de Berestove-Novoselivke, Stelmakivka, ni Mysalivka. Bien, ninguno de estos localidades nos está llegando información, así que nos vamos a mover a lo que está sucediendo en el eje de Siversk, ¿no? Recuerden que Siversk es una localidad importantísima. Pueden ver la importancia que tiene esta localidad, cuántas vías pasan por aquí. Es importante, nudo de vías, nudo de carreteras o nodo de carreteras, como quieran llamarle. Pero bueno, lo importante aquí es que las tropas rusas, como siempre les he estado mencionando, han estado tratando de presionar a las tropas ucranianas desde diferentes ejes, fundamentalmente desde el eje de Verno-Kamianske, desde el eje de Spirne, desde el eje de Vinka y desde el eje de Rostolevka. En torno a Vinka, sobre todo, que es lo que bordea esta vía férrea, Vinka se conecta con Siversk por una vía férrea, como pueden ver ahí. Siversk está al norte, este es Siversk, y se conecta con Vinka por una vía férrea. Las tropas rusas están bombardeando a las tropas ucranianas en esta vía, cerca de esta vía que está aquí, o todo lo que bordea esta vía férrea. Los están bombardeando con mucha intensidad, tratando precisamente de diezmar, suprimir todas estas posiciones con el objetivo de avanzar y tener éxito. Si bien Rusia ha estado presionando desde diferentes ejes, el eje de Vinka desde hacía días no teníamos ninguna información que demostrara que las tropas rusas estaban tratando de avanzar en este punto que vemos aquí, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de todo esto es que, bueno, sí, las tropas rusas siguen atacando a las tropas ucranianas. Lo mismo pasa en torno a Rostolivka. Rostolivka, como todos saben, las tropas rusas lograron entrar hace unos días ahí, pero no hemos tenido más información al respecto. Lo que sí les podemos mostrar es que las tropas rusas están atacando una y otra vez a las tropas ucranianas que tratan de utilizar esta vía de suministro desde Siversk hasta Rostolivka. Por eso, como pueden observar, luego de haber sido descubiertos, pues las tropas rusas los están totalmente destruyendo, como pueden ver en esa imagen, donde al parecer no pudieron sobrevivir estos soldados ucranianos. De aquí nos vamos a mover para otras partes del frente. Por supuesto, vamos a hablar un poquito de Chasiv Yar. En torno a Chasiv Yar no hay mucha información de lo que está pasando, digamos, en el microdistrito de Canal. La información que nos llega es la intensidad que está utilizando Rusia para atacar desde el norte y hacia el norte y hacia el oeste de la localidad de Chasiv Yar. Estamos hablando, bueno, aquí no carga este video, vamos a ponerle otro. Estamos hablando de lo que está pasando propiamente en la parte más oeste de Chasiv Yar. Recuerden que Chasiv Yar se divide en toda la parte este, que está dividida por este canal que vemos aquí, y la parte oeste, que es donde está la mayor parte, ¿no?, de la localidad, y esta localidad que está siendo bombardeada por drones FPV en la parte más al occidente, como también está siendo bombardeada la zona boscosa, donde se encuentran las tropas ucranianas que tratan de proteger que las tropas rusas avancen por el flanco de Chasiv Yar. Recuerden que es interés del ejército ruso hacer esto, tratar de avanzar por los flancos una vez que ya cruzaron el canal por la zona norte, pero también avanzar por el sur, una vez que ya las tropas rusas están incluso en la zona boscosa, como podemos ver aquí, la zona boscosa que desde hace bastante tiempo ya habían capturado, pero que no hemos tenido más información de posibles avances del ejército ruso hacia el distrito de Nove o más hacia lo profundo en este bosque que vemos ahí, ¿no? De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, vamos a ver qué es lo que está pasando en otras partes del frente y referido o relacionado con lo que está sucediendo en la localidad de Novoalexandrivka. Pues ayer recuerden que transmitimos un programa que, bueno, pude ver que muchas personas le interesó, muchas personas lo vieron, lo cual me hace sentirme muy, muy feliz, ¿no? Porque, bueno, la información está llegando a muchas más personas. Fue un video que tuvo mucha aceptación, llegó a muchas personas. Al parecer les interesaba saber cómo Rusia iba a poder cortar el Donbass completamente, aislarlo. Por cierto, las personas que están viendo este programa de hoy no vieron el video del día 15, el día de ayer, 15 de junio, pues lo pueden ver. Ahí les traemos cuál es la estrategia de Rusia para poder cortar completamente esta importante ruta que comunica con diferentes zonas en el Donbass y que está a punto de ser cortada porque Rusia la tiene prácticamente a control de fuego, solo está a 7 kilómetros, pero bueno, eso fue el tema del programa de ayer. Si no lo vieron, por favor, los que no lo han visto, lo pueden ver. Aunque bueno, repito, el programa de ayer tuvo muchísimas visualizaciones, muchísima situación en el público, ¿no? Pero bueno, aquí está la localidad de Voznichenka, que está al norte de Novoalexandrivka, y
Lo que quería decir aquí es que el mapa ucraniano, el Deep State Map, hoy publicaba que las tropas rusas habían logrado avanzar en lo que tiene que ver con el oeste de toda esta localidad de Novoalexandrivka. Ya no solo al norte, donde las tropas rusas controlan la presa, al parecer las tropas rusas no avanzaron directamente hacia Vozdichenka, sino que trataron de ocupar espacios por aquí, espacios operacionales, y en este caso estos campos que vemos aquí, al parecer han sido ocupados completamente por el ejército de Rusia, y esto lo confirmaba sobre todo el mapa ucraniano. Estamos hablando del mapa del Deep State Map, que era quien mostraba esta información. Aquí lo pueden ver, pero lo vamos a mostrar mejor aquí. Esto lo mostraba ellos, o sea, ni siquiera nosotros. Ellos están mostrando, los ucranianos propiamente están mostrando lo que ha estado sucediendo en las últimas horas relacionado con la localidad de Novoalexandrivka, y estamos hablando de un avance por parte del ejército ruso en torno a esta zona aproximadamente, que bueno, al parecer es lo que está haciendo ya prácticamente ocupar toda esta área llena de campos, campos que por cierto deben estar minados, pero que las tropas rusas al parecer los han ocupado, según lo que cuenta el propio medio Deep State Map, con maniobras que han estado realizando las tropas rusas en las últimas horas. Como pueden ver, las tropas rusas se están preparando. Esto no me hace más que confirmar que las tropas rusas se están preparando para lanzar un potente asalto hacia Vozdichenka, ¿sí? Un potente asalto hacia Vozdichenka con el objetivo precisamente de avanzar desde Vozdichenka hacia, primero que todo, ocuparla y tener a control total de fuego la carretera o la autopista T-05-504, que eso lo habíamos mencionado en nuestro programa de ayer. Bueno, gran actividad en cuanto a Sokil. Las tropas rusas presionan desde el norte de Sokil, pero presionan también desde el sur de Sokil. ¿Sí? Hay mucha presión de las tropas rusas, tanto desde el norte como desde el sur. Y bueno, esta fortaleza que vemos aquí está ahora mismo siendo contestada. Al parecer se están dando fuertes combates. Y también las tropas rusas están presionando a todo lo que bordea este muro defensivo que ha establecido Ucrania hacia Progress y Volche. Pero las tropas rusas los están bombardeando en Yevmenivka con las bombas FAP. Como podemos observar, las bombas FAP que las tropas rusas están lanzando desde los Su-34, que no dan margen a las tropas ucranianas a recuperarse de este intenso bombardeo, que con los Su-34, los formidables Su-34, que son los que lanzan estas bombas FAP sobre toda esta zona al norte de Sokil. Con respecto a Novopokrovsk, pues sigue la presión hacia Novoselivka-Percha, pero la otra información importante que quería mostrarles hoy es lo que está relacionado con el eje desde Nedailove hasta Yasnogorodivka. Los que siguen este canal les hemos dicho de diferentes, hemos visto en diferentes programas que Nedailove, después de la caída de Nedailove, las tropas rusas iban a tratar de moverse hacia dos zonas importantes. Incluso llegamos a llamarle a esto la flor de Nedailove. Teníamos al norte la flor de Ocheretine, que miren todo lo que ha florecido. Y también surgió la flor de Nedailove, donde las tropas rusas iban a lanzar asaltos y mantener la presión sobre Karlivka, que ya lo está haciendo. Ya pueden ver cómo ha sido todo esto. También hacia el sur, por supuesto, pero también hacia el norte. ¿Y quién está al norte? Yasnogorodivka. Importantísima la localidad de Yasnogorodivka, ¿sí? Las tropas rusas cada día están estableciendo más presión hacia esta localidad. Ayer vimos que el propio mapa ucraniano del Deep State Map confirmaba que las tropas rusas habían avanzado hasta este punto que vemos aquí, y hoy otros medios están mencionando que las tropas rusas han comenzado a avanzar justo desde estas posiciones en dirección a Yasnogorodivka desde diferentes ejes, tanto del este, del sur o del sureste y propiamente del sur. Incluso hay medios que son ya un poquito más, lo voy a llamar así, optimistas, de cierta manera un poco más absolutos, y están mencionando que incluso las tropas rusas han ocupado todo este espacio operacional aproximadamente alrededor de la localidad de Yasnogorodivka. Aproximadamente esto. Lo estoy colocando en una zona gris porque realmente es solo un medio el que ha confirmado eso. Debemos esperar hasta mañana, pero ¿qué medio nos está diciendo esto? Pues el medio de Taratinov. Hablaba de que las tropas rusas han tratado de moverse en estas tres direcciones que les estoy mencionando y han podido ocupar posiciones, ¿sí?, que antes le pertenecían a las tropas ucranianas, sobre todo en la zona sur de Yasnogorodivka. Debemos esperar, queridos amigos, este es el medio que les estaba mencionando, ¿sí? Pero repito, tenemos que esperar. No podemos confirmar esa información todavía, así que bueno,
Por lo pronto lo voy a dejar en una zona gris, mis queridos amigos, ¿no? De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente y vamos a llegar hasta Krasnohorivka. Nos ha llegado información de que las tropas rusas han estado presionando y avanzando en la localidad de Krasnohorivka desde el sur, ¿sí? Propiamente desde el sur. Las tropas rusas han estado avanzando completamente desde esta localidad o desde esta posición y han logrado ocupar posiciones justo aquí, en donde se encuentran estos edificios de gran altura, y estos edificios de gran altura están siendo bombardeados por las tropas ucranianas, lo cual confirma que este avance es correcto. Lo mencionaba sobre todo el medio del Digen.ru, un medio que también nosotros consultamos mucho y que nos habla precisamente de los avances de uno y otro bando, fundamentalmente los avances del ejército ruso. Y bueno, en torno a esta localidad, pues estamos hablando de que las tropas rusas que habían incluso ocupado posiciones, y como pueden ver, hay carros rusos que están ahí y tropas rusas que van avanzando hacia el interior de la localidad. Esto lo confirmaba el medio del Digen.ru de esta manera, bueno, que es lo que nosotros estamos tratando de informar, lo cual hace pensar de que las tropas rusas están presionando hacia el interior, y esto se combina con lo que estábamos mencionando días anteriores sobre los posibles avances que podría estar estableciendo Rusia desde el este, de manera que pudieran establecer una especie de pinza, movimiento de pinza, para rodear a las tropas ucranianas dentro de Krasnohorivka, ¿no? Krasnohorivka, a veces me confunden los nombres, son nombres muy diferentes, pero bueno. No hay mucha información de lo que está pasando en Georgivka. Luego, bueno, no tanto en Georgivka, vamos a tratar de decir bastante este nombre de esta localidad porque es el nombre que va a sonar ahora, Maximilianivka. Lo he escuchado, los rusos lo dicen como Maximilianovka, pero bueno, como todos saben, ya Georgivka cayó bajo control del ejército ruso. Las tropas rusas, luego de haber capturado Georgivka, avanzaron hacia Maximilianivka y capturaron las afueras de esta localidad. Al este, el este de esta localidad está bajo control del ejército ruso, y las tropas rusas han tratado de seguir la presión y avanzar hacia al interior de Maximilianivka, que es la última puerta a la entrada hacia Kurakove, que aquí está Kurakove, ¿no? Que es la ciudad más importante, que sería del interior de Rusia. Aquí lo que podemos ver es que la 116 Brigada de Defensa ha establecido precisamente sus defensas, ¿no? Valga la redundancia, para tratar de frenar el avance del ejército ruso en torno a Maximilianovka, que es como se llama esta ciudad. Y bueno, las tropas rusas hasta ahora han sido contenidas luego de que avanzaron y ocuparon las afueras de esta localidad en un movimiento, en una maniobra que les permitió capturar completamente Georgivka y llegar a las afueras de esta otra localidad. De aquí nos movemos un poquito más al sur. Hay muchas geolocalizaciones de que las tropas rusas están destruyendo piezas de artillería ucranianas de manera general, obuses, artillería autopropulsada, artillería no autopropulsada de manera general. Pero bueno, piezas de artillería de manera general están siendo destruidas por las tropas rusas en diferentes puntos del frente, y este no se escapa de esta situación, como podemos ver en estas imágenes que uno tras otro llegan los proyectiles que están destruyendo a las piezas de artillería ucranianas en torno a Poveda, que se ubica precisamente al norte de la importante ciudad de Konstantinovka. Konstantinovka sigue siendo una zona donde se están dando fuertes combates. Las tropas rusas desde el sur han estado presionando. Las tropas ucranianas inicialmente hicieron retroceder a las tropas rusas, luego las tropas rusas lanzaron un segundo asalto, y hasta ahora no tenemos más información de lo que está pasando al interior. ¿Sí? Lo cierto es que se están dando fuertes combates, pero no hay avances de Rusia al respecto. Tampoco nos llega información de lo que está haciendo Rusia desde el norte luego de la caída de Paraskovivka. Las imágenes que tenemos son los drones que están bombardeando a las tropas ucranianas dentro de la localidad de Konstantinovka. Aquí vemos al parecer un carro que estaba realizando algún tipo de evacuación de las tropas ucranianas, pero ha sido interrumpida. Este movimiento o un tipo de rotación ha sido interrumpida por los drones FPV rusos que están a la caza de cualquier movimiento. Como les decía ayer, los comunicados que nos están llegando es que Rusia está preparando un asalto directo, o sea, un asalto desde el norte de Myskilske hacia Vuhledar, o partiendo desde la propia Pavlivka, pero para llegar desde Pavlivka sería más complicado porque toda la zona de Pavlivka no está bajo control del ejército ruso, así que el asalto, si se va a lanzar desde aquí, sería más complicado. Lo ideal sería lanzarlo desde la zona del norte de Myskilske, pero bueno, para eso, repito, tenemos que tener un poquito más de información. De aquí nos movemos, no hay mucha información luego de la caída de Staromayorsk. Yo pensaba que las tropas rusas iban a capturar Urosain inmediatamente luego de la caída de Staromayorsk, pero no tenemos más información al respecto. Desde donde nos llega información es de Juliapole, donde las tropas rusas están bombardeando con FAB a las tropas ucranianas que se encuentran en Juliapole. Otro punto importante
¿sí? Muy importante, donde las tropas ucranianas despliegan siempre un gran personal. Es importante para Rusia avanzar desde Marfopil hacia Juliapole, si no, bueno, no habría forma de asaltar esta ciudad. Estoy hablando desde el norte de Marfopil, ¿no? Que es una de las zonas que Rusia conquistó hace un tiempo, pero que todavía no se ha decidido a avanzar, ¿no? Hacia lo que es la localidad de Juliapole. De aquí nos vamos a mover un poquito más al oeste. Llegamos a Odessa, pero en Odessa lo que nos llega es imágenes de la movilización forzosa. ¿Sí? Miren cómo se ve ese joven ucraniano. Está deseoso de ir al campo de batalla. Voluntariamente. De una manera voluntaria lo llevan al campo de batalla, al pobre. ¿Sí? Lo llevan. ¿Sí? Democráticamente. La policía, claro, ahí ponen a la policía para no hablar de que es el TCC. Miren cuántas personas para llevarse a un joven a un campo de entrenamiento. Se dieron cuenta, ¿no? O sea, me gustaría que von der Leyen, Giorgia Meloni, todos estos que participaron en la Cumbre de la Paz hablaran también de estos temas, ¿no? Porque no los veo que mencionan esto. Pero bueno, algún día los medios occidentales tendrán que hablar de esto también, no solo nosotros, ¿no? Porque no es justo, ¿no? Lo que están haciendo con los jóvenes ucranianos, ¿no? Y bueno, hoy nos vamos con un video, queridos amigos, y es que, como pueden ver, este soldado ruso se salvó. Sí, pero ¿cómo se salvó? Pues este soldado ruso derribó un dron que venía con todo y lo derribó con su ametralladora. Ahí pueden ver el dron que se acerca y ahí pueden ver el momento en que es derribado. Excelente por estos soldados rusos. Tenemos muchas imágenes de esta también en nuestro canal de Telegram, así que las pueden consultar, queridos amigos. ¿Sí? Lo pueden consultar, así como otras que no les traigo porque, bueno, se harían muy extensos nuestros videos. Pero con este video, con esta imagen, estamos diciendo adiós. Nos vamos de nuestro programa de hoy. Ha sido todo, queridos amigos. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios y si te gusta nuestro contenido y no te has suscrito, suscríbete a Frente Militar y Geopolítico. Gracias a todos los que me escuchan. Gracias por estar. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.